Día de hoy el tema de los coccidios. Lo he colocado como tema conociendo a los coccidios porque realmente no son parásitos que lo vamos a encontrar con mucha frecuencia, o al menos no nos vamos a dar cuenta de la infección por estos tipos de coccidios si realmente no los conocemos. Y si no los conocemos, mal podríamos identificar en nuestro paciente que son portadores de coccidios. La sintomatología que producen todos los coccidios es casi similar, excepto por algún tipo de huésped intermediario en alguno de ellos que tiene otras características, ¿no? Digamos, de sintomatología, pero finalmente la infección ocurre casi por lo mismo. Entonces, es por eso necesario conocer a estos coccidios y sin embargo, a pesar de que no lo conocemos, no lo identificamos tan frecuentemente en un parasitológico normal, porque son muy pequeñitos y a la parte que son muy pequeñitos, tengo que tratar en lo posible de, digamos, conocerlos o identificarlos o ser muy diestro a la hora que hago el examen y no estar apurados, porque hay que tener bastante paciencia para localizarlo. Pero sin embargo, la sintomatología se puede asemejar en algo a otras patologías, ya sea infecciosa bacteriana, ya sea infecciosa por virus, ¿no? O cualquier otro tipo de parásito como la yardia, pero sin embargo, la sintomatología que producen es un poquito más profusa y un poquito más larga en cuanto al tiempo de evolución. Entonces, el día de hoy vamos a conocer a estos coccidios intestinales que son muchos, lógicamente, pero que las que tienen importancia clínica son la isospora, el grupo de las isosporas, el Cryptosporidium, la ciclospora, que tiene características especiales porque se descubrió en el Perú, tiene su nombre, incluso de la universidad que logró hacer la identificación morfológica, el ciclo vital, identificación del parásito y el sarcocistis. Cuatro de los coccidios más importantes, no necesariamente son los únicos, que cada uno de ellos tiene subespecies diferentes. Hablar de los coccidios intestinales, tendríamos que decir que son protozoarios parásitos tisulares obligados, que habitan generalmente en la mucosa de los intestinos de diferentes tipos de animales. Pueden ser mamíferos, pueden ser invertebrados, pero finalmente pueden, por, digamos, acercamiento hacia el hombre, pueden contaminar al ser humano. Entonces, por eso tienen la importancia clínica. Estos tipos de parásitos que vamos a ver el día de hoy tienen casi algunas características, digamos, similares. La mayoría, o casi todas las que vamos a estudiar el día de hoy, pertenecen al filum apicomplexa por la característica y las estructuras que ya le describieron en los temas anteriores, que es el complejo apical, que es el órgano de cubierta característico de los tipos de estos parásitos, sobre todo cuando está dentro de la célula. Pertenecen a la clase Sporozoo, llamado o esporozoario o esporozoacida, dependiendo de la literatura que encuentren. ¿Por qué? Porque pueden producir esporas en algún momento de su estadio de su desarrollo. Dentro del grupo del desarrollo que tienen, pueden haber alternativas de generaciones de reproducción sexual y asexual. Por lo tanto, hay que ver qué tipo de parásito o coccidio es para ver si vemos si es monoxeno o heteroceno, que ahorita lo vamos a ver. El huésped intermediario, que generalmente es la fase asexual, la mayor parte en los pacientes que son heteroceno ocurre en la parte de ese tipo de grupo de portadores, y en los huéspedes definitivos generalmente la fase sexual, que al finalmente van a dar la presencia de los ooquistes. Pertenecen a la subclase coccidia o coccidiacina, que son parásitos comunes en el aparato digestivo de aves y mamíferos, en la que se ha incluso propuesto una teoría en la que se dice de que gracias a estos parásitos muchas de las aves y muchos de los mamíferos que actualmente ya no habitan en la Tierra fueron eliminados por la infección permanente de estos coccidios. ¿Por qué? Porque producía diarrea intensa en las aves y en estos mamíferos, ¿no? Por eso es que no, ya no sobrevivieron y lógicamente terminó con la especie.
Entonces, una de las cosas importantes es ver las características de su ciclo evolutivo. Si el ciclo evolutivo o biológico del parásito tiene un solo huésped, por supuestamente, como en el caso de la infección de las gallinas, en lo que el ciclo vital ocurre en todo en el mismo, en la misma especie, entonces lo vamos a llamar monoxenos. Pero los coccidios más avanzados ya es diferente, en la que van a encontrar dos huéspedes generalmente, en que el estadio sexual se realiza en el intestino del delgado del huésped final, como vamos a ver ahora, y la fase de proliferación o la fase de contaminación que finalmente van a dar los gametocitos se encuentra y se realiza en el huésped intermediario. Entonces, hablar de monoxenos y heteroxenos, vamos a tener variedad en estas cuatro tipos de especies que vamos a ver. Cada uno lo vamos a ir describiendo. En cuanto a lo que es su ciclo biológico, estos parásitos se dividen por una división nuclear y citoplasmática, dando paso a lo que nosotros ya conocemos a la esquizogonia, ¿no? En la que una célula se convierte en dos células y esta célula a la vez en otras dos células más por una división nuclear que da la característica similar en todas las divisiones y ocurre lo que nosotros llamamos la esquizogonia, la repartición de las células parasitarias en el intestino, en la que éstas van logrando infectar a cada célula intestinal y proliferar en su interior, ¿no? Dando como una unidad proliferativa dentro de la célula intestinal y lógicamente produciendo la eclosión muchas veces de esta célula y produciendo la lisis de la célula, la citolisis de la célula intestinal. Tienen también las características especiales de, como se llama, su infección ser de la parte muy superficial, de tal manera que no va a producir en muchos de los casos, salvo que haya una proliferación muy intensa, ¿no? De perforaciones intestinales. Entonces, su multiplicación ocurre justo en la lámina propia del intestino. Finalmente, cuando terminó la fase de división nuclear y citoplasmática en múltiples series, terminando la fase de esquizogonia, va a dividirse en dos células hijas y estas células hijas, que es la endoquienia, va a convertirse en las células sexuales en la que el microgameto corresponde al género masculino y el macrogameto al femenino. Lógicamente, este tipo de parásito se fecunda generalmente en el intestino delgado y finalmente se produce el cigoto. El cigoto generalmente va a producir de acuerdo a al calor, a la humedad, ¿no? Que tenga los ambientes adecuados en el intestino, va a ocurrir el ooquiste. Este ooquiste o cisto, que también lo van a encontrar en las literaturas, encontrando el medio propicio digamos, de su evolución, se va a dividir en 2 a 4 quistes en su interior que van a esporular y van a convertirse en esporogonia, formando en su interior 2 a 4 esporozoitos que lógicamente van a eclosionar y finalmente van a volver a dividirse en la fase nuclear y citoplasmática y repetir el ciclo. Ese es lo que habitualmente ocurre en los coccidios. Cada, digamos, parásito que vamos a estudiar el día de hoy tiene sus propias características que lo vamos a hacer, lo vamos a enseñar el día de hoy. Muy bien. Dentro del grupo de estos tipos de parásitos tenemos a la familia Meridae. Esta familia Meridae consta de 14 géneros de importancia clínica, solamente el género Imeria y el género Isospora, que el género Isospora es el grupo que vamos a estudiar el día de hoy, en la que se encuentra la Isospora belli, la Thaliensis, el Canis, el Felis y el Rivolta, que infecta a diferentes tipos de mamíferos, ¿no? En este caso, el único infectante para el hombre vendría a ser la Isospora belli, que es la que vamos a estudiar el día de hoy como primer término. Muy bien, entonces empecemos con la Isospora belli. La Isospora belli es un parásito que va a producir una entidad clínica que se llama isosporiasis. La isosporiasis es la contaminación, por lo tanto, de este parásito que es la Isospora belli.
Como tenemos que de todas maneras iniciar con la taxonomía, tenemos que volver a repetir que pertenecen al filo complexes, protozoacidas, subclase Coccidiacina, al orden Eucociliodida, Miriodinas, como su orden, la familia Meridae y género Isospora. Entonces, vamos a hablar acerca de la isospora. La isospora belli, que es el único que infecta al ser humano, ¿correcto? La infección que da es una infección gastrointestinal muy profusa, que a muchas de las veces, lógicamente son agudos después de la infección, se contamina por fecalismo, en la que las aguas hervidas, las legumbres, las verduras, las frutas, todo lo que pueda estar en contacto con las aguas que no están precisamente hervidas o están maltratadas, lógicamente al ingerir el ser humano, entonces va a comer heces que contienen isospora belli, por lo tanto, la infección es por fecalismo, o sea, heces que contaminan y que tienen dentro de su composición la isospora belli. En inmunocompetentes, generalmente el tipo de infección de la isosporosis es realmente autolimitante, ¿no? Pero, sin embargo, el paciente durante su infección y su multiplicación intestinal va a expulsar al ooquiste, que mide aproximadamente de 20 a 23 por 10 a la 20 micrones, ¿no? En el que el centro se encuentra ocupado por el cigote. Esto a la vez es un tipo de parásito que puede multiplicarse, hacer múltiple, digamos, autoinfección dentro del interior para finalmente salir como ooquiste, ¿correcto? Entonces, este ooquiste ya al madurar, al encontrar en su salida un medio externo, se va a comenzar a dividir. Va a formar dos esporoblastos y estos esporoblastos ya de por sí, estas características que tienen esta isospora belli, que tienen dos cubiertas muy importantes, una cubierta fija, rígida, y otra que la parte interna, que es la membranosa, va a permitir la viabilidad de este cigote de tal manera que va a permitir también la formación de estos dos esporoblastos. Estos esporoblastos que se forman en el interior del cigote agarra y también se va a cubrir de dos membranas muy, digamos, gruesas para tratar de evitar que cualquier tipo de sustancia externa, ¿no? Desinfectantes, mucha humedad, etcétera, lo eliminen. Entonces, al haber ya todo el medio externo favorable, lógicamente va a comenzar la duplicación interna y estos dos esporoblastos en su interior, en cada esporoblasto, se va a formar cuatro esporozoitos y el citoplasma que lo encontramos en el centro, lógicamente un citoplasma granuloso, ¿no? Que tenía, lo va a rezagar en la parte externa. Ahora lo vamos a ver en esquema, que siempre me interesa verlo ya en una fotografía, ¿no? En la que tengamos que ver, identificar al oociste, ¿no? O al ooquiste, o también en esporoblasto, porque también puede suceder de que este tipo de ooquiste madure rápidamente en el intestino también del hombre y ya no salga solamente como un ooquiste, sino con dos esporoblastos. ¿Eso qué significa? Que cuando ya formaron los dos esporoblastos, ya se reunión de dos membranas fuertes en su interior con un citoplasma granuloso en la parte inferior, en estos momentos va a tener nombre de esporoquiste. Entonces, ¿qué vendría a ser el esporoquiste? ¿Cuál es la diferencia con el ooquiste? El ooquiste es lo que sale normalmente con un cigote no granuloso, ¿no? Y el esporoquiste ya es el ooquiste maduro, en la que ha habido dos divisiones de esporoblastos y en su interior vamos a encontrar cuatro esporozoitos en división. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya sabiendo las características que tiene esta Isospora belli, vamos a comenzar a hablar acerca del ciclo evolutivo o el ciclo biológico. Este ciclo biológico es monoxénico. ¿Eso qué significa? Que solamente va a ocurrir en un solo huésped, ¿correcto? Entonces, el humano come el ooquiste que se contamina, ya hemos hablado, por fecalismo.
Al encontrar, digamos, en el intestino, ¿no? El ooquiste que está, no, ya, que sale por las heces, encontrando el medio ambiente que está ya agradable para este ooquiste, va a comenzar su división. En dos esporoblastos, después en dos esporoquistes, con 4 esporozoitos cada uno, y en el interior ya del intestino van a comenzar las divisiones esquizogónicas, formándose las múltiples divisiones que ocurre de los esporozoitos, que ya van a tener otro nombre, van a tener como merozoitos. Estas múltiples divisiones de merozoitos es lo que va a contribuir a la viabilidad del parásito en el intestino. Cuanto más divisiones hay de estos esporozoitos en merozoitos y a la vez los merozoitos los segundos merozoitos van a comenzar a infectar la célula intestinal que finalmente van a formar los gametos femeninos, gametos masculinos, va a ocurrir la fecundación y nuevamente va a formarse el ooquiste y se va a expulsar por las heces. ¿Correcto? Estos ciclos evolutivos, dependiendo del ciclo de esquizogonia, es lo que va a persistir la viabilidad del parásito. Ahora, ¿cuánto tiempo, me preguntan ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura desde la infección del ooquiste? Va a durar todo el tiempo que el ciclo esquizogónico persista, ¿correcto? Y de acuerdo a la cantidad y, digamos, de virulencia del parásito y a la vez la cantidad de parásitos que se hayan ingerido. Entonces, hablar de un ciclo biológico de un mes, de 15 días, no podríamos hablar. Muchas de las veces persisten por mucho tiempo dependiendo de la inmunidad de cada paciente, ¿correcto? Entonces, ese es el ciclo biológico de este parásito. Ahí está más o menos cómo es la reproducción, cómo se adhiere a las mucosidades. Aquí ya tenemos, miren, ven, como esporoblastos, en la que está formando sus 4 esporozoitos, ¿no? Y esto de aquí ya van liberándose los esporozoitos, se convierten en merozoitos y los merozoitos comienzan a hacer la autoinfección y finalmente se van a formar los gametocitos, ¿correcto? Acá están las divisiones. Ahora le vamos a enseñar ya uno en microscopía. Entonces, hablar de la epidemiología del parásito es hablar de una distribución en el reino animal, vertebrados y invertebrados muy grande, ¿correcto? Existe en todo nivel. Por lo tanto, todo lo que relacione al ser humano, sea vertebrado o invertebrado, va a ser reptiles, aves, mamíferos, etc. Entonces, pueden ser animales domésticos, animales selváticos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a lugares inhóspitos donde no hay agua, hay que tratar de llevar algo, no para no contaminarnos, porque estos parásitos viven ahí. Viven en zonas a veces donde hay animales, reptiles, etcétera. Esos zooquistes realmente son muy resistentes por estas dos capas que tienen en la parte externa y en la parte interna, que no permite que los desinfectantes habitualmente sean, digamos, lo eliminen. Es más, dicen que pueden persistir hasta en el, ¿cómo se llama? En el frigider hasta -2 grados y solo pues, se pueden eliminar con calentamiento a 60 grados. O sea, hay que tener cuidado entonces de lavar solamente con agua de caño, sino tratar de lavar las frutas o las verduras, lo que sea importante, lavarlo con agua, ¿no? De bidón o algo, agua que esté previamente hervida. Como son parásitos que viven en la intemperie y están permanentemente infectando un montón de mamíferos, qué sé yo, está considerado como la diarrea del viajero. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando viajan, justo el primero o segundo día le da diarrea. Bueno, una de las principales causas de la diarrea del viajero es la Isospora beli. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque generalmente pues uno se lava las manos, ¿no? De un caño que no tiene ni agua potable, sobre todo en nuestra provincia, ¿no? Que el agua precisamente no es potable, es de los ríos, qué sé yo, y ahí se va contaminando la persona. Este tipo de parásito también va a permitir con, digamos, la infección intestinal que ocurra, que otras infecciones intestinales en la que, digamos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como los portadores del HIV
o pacientes que sean portadores, presencia del citomegalovirus, que se han contaminado, toxoplasmosis, etcétera, en la que se producen ulceraciones ya intestinales un poquito más profundas a nivel de la capa del intestino, va a producir la diseminación linfática y vascular de la isospora, más que nada por presencia de otros tipos de gérmenes, que en este caso del virales como el citomegalovirus o el toxoplasma, que también son un parásito, ¿no? Dando lugar entonces a lo que nosotros llamamos cuadro de la isosporosis extraintestinal diseminada. ¿En quiénes ocurre esto? Generalmente no ocurre en cualquier paciente, generalmente ocurre en los pacientes comprometidos. No, esas estadísticas que están allí es más que nada que lo que refleja que aquellos países subdesarrollados son los que tienen más cantidad de estos tipos de isosporosis a aquellos que ya tienen un poquito más de control sanitario, sobre todo del agua. Acá nosotros consideramos el agua potable como 100% pura, pues no, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar a veces agua de botella, ¿no? Para considerar que en algo estamos protegiéndonos. Y si lo compramos en la calle tampoco tiene valor porque es agua de caño. Muy bien. ¿Qué lesión produce? Si hay mucha infección, va a haber aplanamiento de las vellosidades intestinales y lógicamente la mucha infección va a proporcionar al intestino que se hipertrofie, la hipertrofia de las criptas y lógicamente esto genera infiltración en la lámina, en la lámina propia, ¿no? Y lógicamente con la liberación, ¿no? De la parte celular, ¿no? La inmunidad celular es la que nos protege que los eosinófilos, linfocitos, polimorfos nucleares y células plasmáticas. Anteriormente no se conocía mucho estos coccidios y lógicamente lo fuimos descubriendo a partir de los primeros casos de portadores de la infección humana del HIV. Entonces, esto recién se comenzó, tuvo relevancia a raíz de estas infecciones y de los estudios, porque se encontró que en la anatomía patológica de los pacientes que fallecían ¿no? En el año 1900, ¿en qué año hice? En el 85, más o menos 84, ¿no? En que había un instituto nacional que era el NANRI, que era un instituto naval, ¿no? Yo pertenecía a la Marina, y se hacían los estudios, estudios científicos de pacientes que fallecían, ¿no? Y se les hacía la anatomía patológica y se encontraba todo ese tipo de lesiones a nivel intestinal. El daño puede producir necrosis de la mucosa y su mucosa del intestino y también en región fecal, dependiendo de la infección, ¿no? De la gran infección que puede ocurrir en el recto y en el sigmoides también. Entonces, este daño de la mucosa intestinal está relacionado, en primer lugar, es con las condiciones inmunológicas. La inmunidad nos conduce al equilibrio entre la salud y la enfermedad. No nos podemos dar cuenta, pero sin embargo nos podemos haber infectado y nunca nos hemos identificado. Lo único nomás que ha ocurrido es que me ha dado una diarrea por algo que comí, pero sin embargo me ha durado más de lo debido, 5 días, 6 días, 7 días, como y de nuevo sigo con diarrea. Eso ya no es una bacteria ni una toxina, eso generalmente son por parásitos. Entonces, pero sin embargo no nos damos cuenta, pero como somos inmunocompetentes, pasa desapercibido, ¿no? El número y la virulencia, que es muy importante, la localización, si este es superficial o profundo, se ha agregado algún tipo de infección, ¿no? En otros pacientes, como pacientes inmunocomprometidos. Entonces, esto va a depender mucho de los grados de variabilidad de la necrosis hemorragia que puede ocurrir o la lesión si se extiende a otros sitios del intestino, en este caso a la región fecal, ¿no? Que es lo más común, sobre todo en los pacientes portadores de HIV. En pacientes con SIDA, entonces la infección es muy frecuente, típico, tanto así que dentro del grupo de tratamientos se le da en forma profiláctica a la sulfa, que es el tratamiento, ¿no? Habitual, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los síntomas que producen estos tipos de parásitos? Generalmente va asociado diarrea, fiebre, eosinofilia. Ese es el típico caso de un paciente que tiene Isospora belli. Pero si hablamos de los síntomas digestivos, a la cabeza, todos los pacientes tienen un síndrome diarreico.
Este síndrome diarreico va en un 98.2% de los casos. Lógicamente, este síndrome diarreico con síndrome de mala absorción, cámaras entéricas, ¿no? Con la presencia generalmente de alimentos mal digeridos a la hora que se expulsa las heces, ¿no? Son diarreas acuosas, ¿no? Que no contienen a veces moco, pero no sangre, que es lo típico, por lo que no es tan profundo la infección que se produce a nivel intestinal, ¿no? Es típico y característico de la isospora belli. Y eso conlleva pues a lo demás, ¿no? Si tengo un síndrome diarreico, lógicamente esto me va a traer dolor abdominal porque el intestino va a tener un aumento del peristaltismo y lógicamente con borborismo, flatulencia, ¿no? Gases y lógicamente el paciente está comprometido. Entonces, quiere comer porque hasta el apetito se le va, pues lógicamente lo va a vomitar. Entonces, la incidencia va de acuerdo a las características, ¿no? Y síndrome diarreico, lógicamente meteorista o flatulencia, un abdomen abalonado, timpánico, ruidoso, ¿no? Como yo le digo, ruidoso porque tiene gran cantidad de gases, ¿no? ¿No? Le corre la barriga, como dicen, ¿le corre la barriga, señora? Sí, le corre la barriga. Entonces uno pone el estetoscopio y el intestino está, pero como motor de carro. Entonces, y los vómitos, ¿no? Y otra de las características, como les decía, es el síndrome febril. Una fiebre que no es muy alta, 38, 38,5, nunca llega a 40, pero sí les da un poquito de fiebre. Entonces eso puedo confundir con que la mayor parte de la persona piensa que la fiebre es producto de una infección bacteriana, pero eso no es así. Acuérdense que la fiebre puede ser un proceso inflamatorio. La fiebre puede dar una colágenopatía, puede dar un factor oncológico, etcétera, etcétera. Entonces, esto es por proceso inflamatorio, más que nada, ¿no? Del intestino. Y lógicamente esto conlleva también pues a la anorexia, lógicamente porque el paciente no quiere comer, porque todo lo quiere vomitar, hay síndrome de mala absorción, ¿no? Del fierro sobre todo, y se produce, si aumenta el tiempo, sobre todo de infección, la anemia, y lógicamente eso va a llevar pues a la pérdida de peso, ¿no? El paciente comienza a adelgazar, sobre que ya tiene otros factores de riesgo, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos tipos de pacientes? Tenemos que hacer por lo menos 6 muestras para identificar. Como les digo, de repente la isospora belli sí. Es más, nosotros lo hemos visto ya en el microscopio, la isospora, el ooquiste, ¿no? Típico era característico, pero más que en las heces propiamente dicho, en las heces comunes, en el directo, que nosotros le llamamos con Lugol, generalmente no lo logramos ver. Tenemos que tener la sospecha grande como para hacer un Sil-Nielsen y recién ahí verlo, ¿no? Característico, tipo, con impregnaciones ahí de color rojito, en la que vamos a ver típico y característico del ooquiste o el esporoquiste, cualquiera de los estadios que se encuentre, ¿no? Y estos no aparecen tan rápido, acuérdense que tiene, ¿cómo se llama? La fase esquizogónica. La fase esquizogónica no sabemos cuánto tiempo puede ocurrir a las 24 horas, a las 3 semanas, qué sé yo, para que se formen los gametocitos. Y más o menos se ha pensado que al quinto día de la infección ya podríamos tener los ooquistes en sangre. Y estos, a la vez, de acuerdo a la autoinfección que puedan tener, pueden persistir hasta 6 meses después de haber desaparecido los síntomas, porque lógicamente ahí entra a tallar la inmunidad, y sobre todo el paciente, como se llama, inmunocompetente. El inmunocomprometido es el que la lleva más un poco mal, ¿no? Lo lleva un poco mal. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener diarrea permanentemente hasta que no le demos el tratamiento adecuado. Hay otras, digamos, técnicas de tinciones básicas con ácido alcohol resistencia, con el quinyo, ¿no? Y el silnice que ya acabamos de hablar. Y tendríamos que hacer un método de concentración, centrifugación o flotación para tratar de conseguir a los zooquistes. Y acuérdense, un grupo seriado de 6 muestras para poder obtener las típicas y características zooquistes o esporoquistes en estado avanzados también. Uno de lo que nos da a la presencia digamos, que no es específico, por supuestamente, del coccidios, en los cristales Charlton-Leyden, que es en el 70% de los casos, que son como si fueran precipitados de calcio, una cosa así, y que se ve mayormente en los pacientes que tienen la isospora Belli.
un hemograma que le podríamos hacer al paciente y le vamos a ver la ecocitosis con deviación izquierda por la alta infestación que hay. Y lo típico y característico que habíamos hablado, acuerdes, fiebre, diarrea, fiebre y eosinofilia. Y en este caso sí, la eosinofilia, el 15% nos está indicando en algo de forma brusca que se aumente, no que tenga problemas alérgicos, ni mucho menos, no puede indicar algo que sea portador de lo que es la isosponiosis. Estos pacientes portadores de lisofora Belli sin tratamiento se autolimita, ¿no? Los parásitos evolucionan hasta la última fase de la forma asexuada y automáticamente se eliminan, ¿no? O sea, automáticamente, dependiendo también de la inmunidad. Pero en inmunocomprometido la infección es crónica y recidivante si no le dan el tratamiento. El tratamiento característico y típico de los pacientes que tienen diarreas crónicas es la sulfa, ¿no? La sulfametoxazol. Lo demás es ya prácticamente estudios, pero siempre se le agrega las sulfas. Ahí están los ciclos biológicos de diferentes autores. Aquí tenemos ya una fotografía de lo que hemos visto en el laboratorio, ¿no? La isospora, que cuando se evacúa y que sale como quiste, pues tiene esta característica, ¿no? Un microporo, acá le han cortado un poquito, seguramente a la hora que se hizo ¿cómo se llama? La impronta de las heces, ¿no? En la parte de la base es redondeada, en la parte, como si fuera un huevito, ¿no? El citoplasma granuloso, como lo ven ahí, todavía no se ha dividido. Acá ya estaba comenzando a dividirse, mire, ve. Acá en el extremo del lado derecho, ¿no? Ya se comenzaba a dividir. Pero está como quiste, ahí está como quiste. Y esta membrana gruesa que lo protege, mire, esta membrana gruesa que lo protege. Y aquí ya lo tenemos al esporoblasto. Ya este esporoquiste que era alargado, ¿no? Como lo ven acá, ya se convierte en algo más redondito y más pequeño, porque ya va a comenzar a abarcar el esporoblasto, ¿no? Este esporoblasto que va a comenzar a madurar, ¿no? Se forma esta capa rígida para protegerse. Acá, mire, se ve claramente la capa externa y la capa interna membranosa, ¿no? Acá ya se está replegando un poco el citoplasma residual que llamamos, acá está el citoplasma residual, para finalmente, de acuerdo a los factores externos, dar lo que nosotros llamamos ya el esporoquiste, que son los dos esporoblastos, un esporoblasto, otro esporoblasto, con 4 esporozoitos. Característico, desde acá conservando todavía el microporo, la parte alargada, que es la base del huevito más alargado, ¿no? Que vendría a ser el esporoquiste. ¿Correcto? Entonces, las tres características de lo que es, y esos pueden encontrarlo en los test de estadios a la hora que se hace microscopía. Este es el Isospore bovis, que eso para que ustedes lo diferencien nada más, este es un poquito más redondito, ¿no? Muy bien. El otro tipo de parásito es la sarcocistosis, producido por el género Sarcocistes, que son parásitos que van a infectar el subepitelio intestinal, que son las más características. Uno que es el parásito Sarcocistis sui hominis y otro el Sarcocistis bovi hominis, ¿correcto? Del chancho y de la vaquita, ¿correcto? Ahora, existe otro Sarcocistis que es el Lindemani, que infecta la musculatura esquelética y cardíaca. Realmente no se encuentra mucha literatura acerca de ese Sarcocistis lintemani, solamente se han encontrado infecciones en algunos pacientes que tienen algún tipo de trastorno musculoesquelético y que le han hecho algún tipo de autopsia y se le ha encontrado en las biopsias de pacientes que tienen trastorno muscular, en alguna oportunidad se le ha encontrado en los casos del Sarcocistis lindemani como parte de la patogenia que producen estos tipos de sarcocistosis. Lo más característico en el ser humano y lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es la sarcocistosis producida por el sui hominis y el bovi hominis. Muy bien. Esta sarcocistosis tiene una característica muy especial. Su ciclo evolutivo no es el típico y característico del coccidios. Aquí entra a tallar lo que nosotros llamamos el ciclo evolutivo heteroxético. Esto considerando dos tipos de huéspedes, ¿no es cierto? En este caso, el depredador, que en este caso lo consideramos al hombre,
¿no? Porque es el que depreda a los mamíferos, y la presa que vendría a ser los cerdos y los vacunos, que vendrían a ser los huéspedes intermediarios, y el hombre albergaría el parásito en su intestino, donde se va a reproducir sexualmente, originando lógicamente formas infectantes a la presa, ¿correcto? O sea, a los cerdos o a los vacunos. Entonces tenemos dos hospedadores, el definitivo y el huésped intermediario, ¿correcto? Que lo vamos a llamar como depredador y presa para que sea mejor estudiado. Muy bien, entonces la sarcocistosis. El hombre desarrolla en 12 etapas en su intestino, porque el hombre es lo que tenemos que tiene más importancia, pero sin embargo, en este caso la presa nos contamina, pero vamos a empezar con la fase intestinal, que es el hombre. En el hombre se desarrolla en dos etapas, la gamogonia y la esporogonia. Nosotros nos contaminamos no por fecalismo, porque no hay infectación por fecalismo para el hombre. El hombre se tiene que comer la carne cruda que tengan sarcocistis, ¿correcto? Que se va a encontrar en unos quistes en la carne del vacuno, el del cerdo. Es por ese motivo que la carne cruda o semicruda o mal cocida, que le llamamos, va a infectar al hombre, en la que el hombre en su interior va a producir los gametocitos en su interior de su intestino. Estos gametocitos, que masculino y femenino, van a formar el cigoto. Este cigoto se va a reproducir, va a formar el quiste esporulado, típico, característico, engrosado, con doble membrana, etcétera, etcétera, va a formar los dos esporoquistes que ya hemos hablado. Y este esporoquistes, ya en estados un poquito más avanzados, el otro, acuérdense que en el coccidio era ooquiste, rara vez esporoquiste. En este caso ya la forma evolutiva, lo que es el esporoquiste, es lo que se elimina. Y este esporoquiste que se va a encontrar en las heces del ser humano, que va a eliminar este parásito, va a venir el ganadito y se lo va a comer, ¿correcto? Entonces el ganado se va a infectar por fecalismo, el hombre por carne cruda y el ganado por comer heces de seres humanos que lógicamente hacen en el campo. Acuérdense que la mayoría de los campesinos no tienen baños, pues en las zonas arrozales, cocaleras, etcétera, donde están, ¿no? El cacao, el arroz, el café, sobre todo cuando antes lo hacen, y viene el ganado y pastea, pues, ¿no? Y se come. Entonces, nosotros mismos infectamos esto para que ocurra el ciclo vital. Entonces, en el hombre ocurre la gamogonia y la esporogonia. Muy bien, sigamos entonces en el ciclo. Hemos hablado en el intestino del ser humano. En el ganado se inicia, ya comiendo el fecalismo, los esporoquistes, ya se inicia la fase tisular, con la primera etapa de esquizogonia. Lógicamente, el esporoquiste, acuérdense que tiene esporozoitos. Aquí un poquito como que cambia la terminología, que aquí es lo mismo, realmente es lo mismo. Merozoitos, endozoitos, taquizoitos, tienen diferente tipo de nombre, no es otra cosa que la división de esos trofozoitos que tenían estos esporoquistes, y por cuestión de la inmunidad del ganado, del ovino, por tratar de defenderse, de no permitir que se infecte más de la cuenta, esto se produce un desvío. Este desvío permite que estos tipos de bacterias, perdón, de parásitos, se vayan a la musculatura esquelética del ganado y se forme lo que nosotros llamamos la quistogonia, un poquito diferente a lo que es ¿cómo se llama? La Isospora belli. Entonces, esta quistogonia que se forma en la musculatura esquelética van a tener forma ovoideales o esferoidales, dependiendo la cantidad de forma que tenga la musculatura del ganado, ¿no? Y va a tener aproximadamente 60 micras a más, ¿correcto?
este quiste se va a proteger, lógicamente, para que, lógicamente, la inmunidad del ganado, pues, lógicamente, no malore su ciclo vital, y van a tener una cápsula o cubierta que va a permitir que salga hacia el exterior de la cápsula unas digitaciones externas, que nosotros le llamamos citofanerios. Esto va a permitir como un anclaje para que se prenda a la musculatura y esto pueda desarrollarse en el interior un gran número de parásitos. Estos citofanerios van a depender mucho, varían de número, de largo, de grosor, dependiendo de la zona donde se encuentren, ¿correcto? Para evitar, sobre todo, de que sea removido de la musculatura del parásito. Esta cápsula cubierta a la vez hacia el interior se van a desprender tabiques incompletos que se van a dirigir hacia el centro en la que se van a ubicar los grandes paquetes de parásitos con una multiplicación lenta, ¿no? Que reciben nombre de merozoitos, quistozoitos o bradizoitos, que lo habrán escuchado también en la toxoplasmosis. Entonces, estos parásitos se van a cubrir de esta cápsula y lógicamente que esto va a permitir que continúe la infección. ¿Por qué? Porque si ustedes van a comer carne cruda de vacuno o de cerdo, que nos encanta bien rico cuando uno dice no, no, a término medio o con sangrecita, qué sé yo. Entonces, si no vienen de una buena ganadería, lógicamente no podemos estar comiendo estos quistes y lógicamente nos puede dar la sarcocistosis, nos puede dar diarrea. Es típico, característico de las 24 a 48 horas que he comido un bistec no, una parrilla, porque ahí el bistec todavía se quema, ¿no? En las parrillas donde se come carne cruda y lo parten, sale la sangrecita y todo lo demás, y uno se lo come, lógicamente, tiene que estar bien tratada esa carne, ¿no? Bien envuelta, ¿no? Eso, los mercados generalmente son los que venden ese tipo de carnes. Muy bien. Entonces, para hacer un recuento del ciclo biológico, entonces tenemos que decir que el ser humano se contamina por carnivorismo y el ganado por fecalismo, ¿correcto? Pero ¿dónde se inicia? ¿Dónde se inicia la infección? La infección se inicia en el ser humano, con las heces, la expulsión de los esporozoitos o esporoquistes o esporozoitos maduros, ¿no? Por las heces del hombre. Ahí se inicia. Esto lógicamente van al ganado y el ganado se forman los quistes. El quiste se lo come ¿cómo se llama? El ser humano, se produce la reproducción sexual y finalmente la parte asexual se forman los esporozoitos y lógicamente se forma el cigoto y sale hacia el exterior. Entonces ahí estamos comprometiendo todo el ciclo biológico del sarcocistis. Muy bien. Invade las células subepiteliales y produce una citolisis, claro, porque está invadiendo las zonas epiteliales. Por eso son parásitos que producen infección a nivel subepitelial del intestino. Se dice que estos parásitos tienen mediadores químicos que van a producir, lógicamente, una infección local. Incluso algunos hablan que liberan ciertas toxinas que determinan la severidad y duración del cuadro. Pero estos tipos de parásitos también tienen grado de persistencia, ¿no? A pesar de que el hombre puede comer por canibalismo y yo puedo guardar mi carnecita al frigider, a pesar de que está la carne semicruda, pueden persistir todavía su viabilidad. Entonces, estos tipos de parásitos dicen que pueden subsistir en un frigider a 18 días a 2 grados centígrados, imagínense ustedes, y solo son destruidos a menos 20 grados centígrados, o sea, una congeladora. O aquellos que son calentados a 60 grados por 5 a 10 minutos, ¿no? Y si nosotros estamos comiendo carnes habitualmente, las carnes las comemos en épocas de frío. Entonces la persistencia de la sarcocistosis es en épocas de invierno, ¿no? Por lo que uno come más en época de invierno parrilla, ¿no? En verano uno come ceviche, come esas cosas, ¿no? En invierno come uno más carnes.
¿Qué es lo que produce? Después de 6 a 24 horas del periodo de incubación, comienza a producir diarrea, vómito, dolor abdominal, casi parecido a isospora, febrículas muy pequeñas, ¿sabes? Ahí sí 38 como máximo. Y lógicamente, dependiendo de la cantidad de diarrea, se puede producir la deshidratación con hipotensión, ¿no? El síndrome gastrointestinal va a remitir espontáneamente a las 24 o 48 horas, ¿no? Dependiendo de la inmunidad de cada paciente, pero en aquellos que tienen como se llama, inmunidad baja, pues lógicamente esto persiste por mucho tiempo más, ¿no? 2 a 3 semanas pueden presentarse también nuevas recidivas. ¿Por qué? Porque puede estar multiplicándose en el intestino delgado del hombre y lógicamente va a depender de la cantidad de infección que haya tenido. Muy bien, entonces el antecedente importante para hacer el diagnóstico es la ingesta de carnes semicrudas de cerdo vacuno horas antes. Le hago un hemograma, hay leucocitosis, linfopenia, eosinofilia, y le hago el coproparasitológico no inmediatamente, porque definitivamente no va a salir tan rápido. Entonces le hago a partir de la segunda semana. Antes dice que es negativo. Los antígenos homólogos son positivos a las 2 semanas después ¿no? de la infección. Si es una diarrea profusa, pues tengo que hidratarlo, tengo que internarlo, sobre todo los pacientes que son inmunocomprometidos, ¿no? Darle su antiespasmódico y en el SIDA, lógicamente, darle cotrimoxazol, que es el típico característico de la esto. Acá tenemos al Sarcocistis hominis, que es un poquito más pequeñito, ¿no? Y hoy nos vamos a la Cryptosporidium. El Cryptosporidium es otro coccidio intestinal muy importante. Es una zoonosis que no se conoce desde ahorita, esa se conocía desde antes de la ciclospora, antes del sarcocistis, antes incluso ¿cómo se llama? De la isospora belli, ¿no? La isospora belli tomó relevancia en la época, como le digo, del año 1984, cuando se cubrió en las autopsias de estos pacientes inmunocomprometidos. Pero sin embargo, la criptosporidiasis sí. Ya se describía, ¿no? Que había muchos peces, reptiles, aves y mamíferos que eran portadores de un tipo característico de protozoario y por las características lo nombraron como parte del protozoario apicomplexa, o sea, pertenecían a este tipo de clasificación. La primera que fue descrita fue en el año 2007 por Tyson, en la que hizo, no, ¿cómo se llama? En ratones, que era un poquito más grande, pero después se consideraron que hubieron 20 especies de diferentes tipos de Cryptosporidium en diferentes tipos de huéspedes animales. Ahora, lógicamente, con el desarrollo pues, de la medicina veterinaria, se ha descubierto muchos más, ¿no? ¿No? Entonces, pero en la literatura ahora nombran solamente 20 especies. Yo me imagino que habrá muchos más. No me he metido a la parte veterinaria, pero eh, sí se describían, ¿no? El Clostridium parvum, que infecta el intestino y aparato digestivo del hombre y ganado bovino, es el que agarró gran relevancia. Y por que los ratoncillos viven con nosotros también, el Cryptosporidium muris en alguna vez se ha encontrado infección en seres humanos. ¿No? Entonces, taxonómicamente, ¿a dónde pertenecen? Igual, al filo apicomplexa, esporozoacida como clase, subclase coccidiacina, orden Eucoccidiorida, suborden Eimeriorina, Cryptosporidiae, la familia, Cryptosporidium, la especie característica de este rubro, el Cryptosporidium parvum y el Cryptosporidium muris. Hablar un poquito de su historia, el Muris fue descrito en el año 2007, es un poco más grande, más gordito, ya lo van a ver ahora, mide aproximadamente 6.5 a 7.1 milímetros y lo encontraron en las glándulas gástricas de los ratones, ¿no? En los ratones lo encontraron. Y después, posteriormente, lo confundieron, pensaban que era lo mismo, pero finalmente se dieron cuenta que no, porque era mucho más pequeñito, 5.3 a 6.5 milímetros, que se localizaba en el intestino delgado del hombre y humanos y terneros, y que producía gran cantidad de diarrea. Esto produce más diarrea que los otros dos. Es más, es causa de muerte. Y hablar de su ciclo biológico es un poquito más variado. Ahí sí tenemos que hablar, ya usted conoce el oquiste, ya conoce el poroquiste y todo lo demás, pero aquí tenemos que hablar al oquiste de pared gruesa. Este oquiste de pared gruesa que contiene dos láminas en su interior, en las velocidades intestinales, en su reproducción, cuando se infecta, va a permitir
que este ooquiste salga al exterior y salga de pared gruesa para infectar, lógicamente, por fecalismo al ser humano. Lógicamente, esto ya en el intestino del ser humano va a comenzar a liberarse los trofozoitos, ¿no? Estos trofozoitos, esporozoitos, para finalmente estos trofozoitos infectar a otras células intestinales y producir lo que nosotros llamamos el meronte tipo 1. Después de varias divisiones, unos se van a dividir, lógicamente, rápidamente en micro y macrogametocitos y va a producir lo que nosotros llamamos los zooquistes de pared delgada, que son las causas de autoinfección. Ocurre con frecuencia, dando vueltas, pero sin embargo, un grupo de estas bacterias, ya no tan como Meronte tipo 1, que finalmente forma microgametocito, macrogametocito, para dar lugar a los quistes de pared delgada, que produce la autoinfección, sino que se van y maduran más, se engruesan más, forman doble capa, se forma el meronte tipo 2 y esto a la vez, este meronte tipo 2 comienza a diferenciarse en microgameto y macrogameto y va a expulsar por las heces como ooquistes de pared gruesa después de la fecundación. Entonces, ahí hay una variabilidad. Todo es monoxénico, o sea, en un mismo huésped, ¿no? O quiste de pared gruesa que sale por fecalismo, el o quiste de pared delgada que produce la autoinfección, ¿no? Hacen los dos ciclos diferenciales de lo que es el parásito, en este caso del Cryptosporidium, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se localizan? Se localizan a nivel después de la infección en el borde cirrótico del intestino delgado, ¿no? Pero cuando hay múltiples infecciones, sobre todo en pacientes con inmunodepresión de cualquier tipo, se ha identificado en el esófago, en el recto, en el tejido biliar y pulmones, produciendo muchas de las veces colangitis, colecistitis alitiásica, ¿no? Y incluso neumonías parasitarias, ¿no? En los pulmones. Entonces, crean un infiltrado mononuclear en la lámina propia cuando están en el intestino con incremento de las critas y atrofia de las vellosidades. Y realmente la enfermedad es autolimitante en inmunocompetentes, ¿no? Autolimitante, pero en pacientes que son portadores de SIDA persiste por varios meses, pudiendo causar la muerte por deshidratación y caquexia, porque sí, producen diarrea tipo secretoria de aproximadamente 3 litros por día. Eso es en menor de los casos, porque a veces yo he visto ver en pacientes que se van, que no, la reposición hidroelectrolítica no ha sido suficiente para las pérdidas que tenía el paciente y fallecen por deshidratación. Se ha encontrado en niños, en heces diarreicas también, sin necesidad de tener inmunodepresión, ¿no? Pero se ha encontrado por la contaminación, ¿no? Porque los niños a veces no tienen buena higiene, juegan en el suelo, qué sé yo. La transmisión en el agua, más que en el agua, es en los alimentos contaminados con oguistes. Hablan por ahí de la inhalación, realmente eso es controversial, ¿no? Más es por alimentos contaminados con ovoquistes. Se ha encontrado también peces, serpientes, aves, infecciones respiratorias, mamíferos, roedores, ganado bovino que produce diarrea aguda y severa, ¿no? En el hombre corresponde a la cuarta y quinta causa de diarrea aguda. Miren, ve cómo está en el límite superior, ¿no? Y en niños, en primer lugar, en etiología parasitaria, que es una de las primeras causas en niños, ¿no? Después viene la yardia, ¿no? La yardia que es la que encabeza. Si hablamos de países desarrollados y en vía de desarrollo, pues lógicamente los países desarrollados, porque que ellos controlan mucho el nivel sanitario de sus aguas, pues es mucho menor, ¿no? Solamente la incidencia es en pacientes que tienen, son portadores, ¿no? De alguna enfermedad concomitante diabético, qué sé yo, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es la sintomatología? Aquí lo dividimos en dos, en los pacientes inmunocompetentes y en los pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes inmunocompetentes, generalmente después de 3 días de ocurrido la infección, el paciente va a comenzar a disminuir el apetito y lógicamente va a tener náuseas, vómitos en el 60% de los casos, fiebre, 38,5 en casi el 50%, en algunos no presenta, la diarrea, que es
lo contamos por cámaras, de 3 a 12 cámaras por día, dolor abdominal en el 50% de los casos, y lógicamente esto provoca baja de peso. En niños, si es que la infección es muy grande, hay deshidratación y lógicamente shock hipovolémico por deshidratación. En los inmunocomprometidos la cosa es más severa. El compromiso no solamente es por deshidratación, sino y reposición, que se puede ver ahí en los inmunocompetentes, pero aquí, como les digo, nos gana, ¿no? Nos gana la hidratación. El compromiso del estado general permite la baja de peso rápidamente y es importante a expensas de la deshidratación severa que tienen, porque se cuentan a veces hasta 24 cámaras por día. Imaginen ustedes nomás una cámara a las 100 a 100 centímetros, nada más que una cámara. Son 2.400 en pérdida nada más, sin contar los valores que son por, ¿no? Lo que habitualmente debemos comer, que deberían ser aproximadamente 5 litros que deberíamos, y a veces no se puede controlar esto. Y lógicamente esto va a provocar dolor abdominal, ¿no? En los 2 a 3 tercios de los pacientes. Es una de las causas de muerte por deshidratación. Hay el compromiso respiratorio, compromiso biliar, colangitis, como les había hablado, ¿no? La colecistitis salitiásica también, y también cuando hay infección a nivel del páncreas, la pancreatitis aguda. Esa que no tiene causa conocida, justo presentó diarrea y de pronto le dio pancreatitis, esa téngalo por seguro que es por criptosporide. El diagnóstico se hace a partir de las heces, un directo, con Lugol nada más, o podemos hacer por concentración también, ¿no? Una frotación, centrifugación, qué sé yo. Y por último, si no, la coloración de Silnissy, que es más rápida, ¿no? La tinción de Tinjow también, y microscopía en inmunofluorescencia, ¿no? Que con la presencia de anticuerpos monoclonales, antimembrana del OQICE, también nos da una orientación, sobre todo en pacientes que son resistentes al tratamiento. Y la determinación de anticuerpos del tipo IgG y IgM con inmunofluorescencia y ELISA, como parte de la investigación en los inicios se hizo bastante acerca de eso para ver, ¿no? Cuán grave era esta enfermedad. Tratamiento, controlar sobre todo la medida sanitaria, los reservorios, que generalmente es el hombre. Hay que aislar a estos pacientes para que no contaminen a las personas que están a los costados o el ganado, también animales domésticos con diarrea, etcétera. Muy bien, ahí está el ciclo, el Cryptosporidium parvum, ¿no? Sin nada de colorante. Acá tenemos una microscopía electrónica y están los 4 porozoitos en el poroquiste. Y aquí está en una lámina que nosotros lo enfocamos en esto, ¿no? Cuando hacen la coloración de Sil, dice, mire, ve, aquí está bonito, ve, 1, 2, 3, 4. No son redonditos, bonitos son. Ahí está en cadena, mire, ve cómo está. Si contamos aquí, mire, 1, 2, 3, 4 esporozoides. Muy bien. Y vamos a hablar por último acerca de la Ciclospora cayetanensis. Esta Ciclospora cayetanensis realmente ya se conocía algo de que había unas diarreas que se producían que no tenían mucha característica de ser isospora, de ser Cryptosporidium, ¿no? Y había zonas, sobre todo en Lima, ¿no? Que había prácticamente la población estaba permanentemente con diarrea. Alguien por ahí hizo una investigación, pues como siempre, al doctor de Cayetano, los doctores de Cayetano son los que hicieron esta investigación, se fueron y en el año 1980, yo todavía estaba estudiante, se reportaron como patógenos humanos recién en el año 1986, gracias a estas investigaciones. Pero sin embargo, es de distribución mundial, ¿no? En el 20% es sintomático, nada más en zonas endémicas, pero en las zonas no endémicas, el 100% produce síntomas. Es considerada también como una causa de diarrea del viajero. Y aquí sí, la fuente de contagio mayoritario es el agua contaminada. Esa agua no hervida, estancada, esa agua de los pozos, ahí se encontró ese tipo de ciclospora. El pico estacionario, por lo tanto, la ingesta de agua contaminada en primavera y verano.
esa época de primavera y verano, a diferencia de esa cocitis que más es en el invierno por las carnes, ¿no? En zona endémica, como los barrios marginales de Lima, que se hicieron los estudios, presentaron la mayoría o quistes y eran asintomáticos, sin embargo, tenían pues cierto tipo de alteración intestinal, pero no eran precisamente una diarrea profusa, ¿no? Pero sin embargo, tenían grandes cantidades de quistes en las heces. Antes se hacía trabajo de investigación y se hacía trabajo de investigaciones muy bonitos, ¿ah? De casos de 1.000, 2.000 casos de heces y se llevaba al laboratorio. Nosotros todavía hemos hecho esos estudios en el laboratorio de microbiología en nuestros buenos tiempos. En el año 1923 in vitro se logró la esporulación y la esquistación in vitro en el laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia y se descubrieron que estos ooquistes eran esféricos, que medían 8 o 10 milímetros, contenían los dos esporoquistes con dos esporozoitos cada uno, ya no 4, sino dos esporozoitos, y esto ha permitido, pues, incluirlo dentro de la subclase Coccidia, ¿no? Por esta esporulación, por estos esporoquistes. Solamente la diferencia que aquí forma solamente dos esporozoites, a diferencia de los otros que formaban 4 esporozoitos. Los autores, la gente que hay que reconocer hizo el trabajo, Ortega y colaboradores pronunciaron el nombre de Ciclospora cayetanensis en honor a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que hizo estos estudios, ¿no? De gran escala. Entonces, en algo nos podemos vanagloriar que hemos hecho estudios y hemos encontrado esta Ciclospora cayetanensis. En el intestino produce inflamación aguda y crónica intestinal en el intestino delgado por alteración de la superficie epitelial. Hay atrofia también de la vellosidades e hiperplasia de las criptas, tal igual como son en las otras. Produce malestar general, febrícula, meteorismo. Esto tiene poca cantidad de diarrea, una diarrea acuosa, 7 cámaras por día, fatiga, anorexia, vómito, mialgias, la pérdida de peso. El cuadro puede remitir en 2 a 6 semanas. Acuérdense que este tipo de cocidios son siempre prolongados, ¿ah? Porque ocurre la autoinfección, acuérdense, ¿no? Puede haber ciclo de diarrea, pasa asintomático, un silencio, hace posición normal, uy, de acá una semana otra vez diarrea. Van a escuchar en sus pacientes, ¿ah? Acuérdense lo que yo les digo. Y ahí no le van a dar mebendazol, no le van a dar, no, esto le van a dar sulfa y téngalo por seguro que eso va a mejorar, ni ciprofloxacino ni nada, déjale sulfa y se van a mejorar. Pero tienen que estar bien seguros de lo que están pensando. Porque esperar laboratorio, olvídense ustedes. En inmunocomprometido es más prolongado, con remisiones también y recaídas. Y las claves clínicas que producen es la diarrea prolongada en verano, ¿no? En pacientes que vienen de áreas sobre todo tropicales. ¿Correcto? Entonces, cuando ya estamos, pues, ¿de dónde venía usted, señor? ¿Ha venido de la zona de la selva, ya? O de las zonas marginales de Lima, que todavía no hay agua, no hay desagüe, a pesar de que estamos cerca a Lima, téngalo por seguro que es un paciente que es portador de estas ciclospora cayetanensis. El diagnóstico microscópico se muestra presencia de ooquistes y las tinciones características de ácido alcohol resistente. Los quistes se tornan de color medio rojo al rosa y muestran autofluorescencia azul bajo con luz ultravioleta. Eso ya para trabajo de investigación y el tratamiento siempre con la SURF. El cuadro puede autolimitarse espontáneamente en pacientes inmunocompetentes, ¿ah? Así que el paciente puede ir con su diarrea, claro que está contaminando a las demás, ¿no? Está contaminando a los demás, pero se autolimita en su cuerpo. Y de pronto le aparece diarrea en otro, sobre todo cuando no somos higiénicos, ¿no? No tenemos el hábito de la higiene. Muy bien, este es la Ciclospora cayetanensis, ahí está, con los dos esporozoitos en su interior, mire, ve, ahí está. Los esporoblastos con dos esporozoitos, redonditos, bonitos. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Johan? Parece que no, doctora, todo claro. Muchas gracias. Entonces, señores alumnos, nos estamos volviendo a ver mañana, porque mañana tenemos una actividad nuevamente con los otros parásitos. ¿Ok? ¿Listo? Listo, Muchas doctora, gracias. Cuídense. hasta luego, Un doctora, abrazo. muchas gracias Hasta el luego. día de hoy. Gracias.